Resolver este problema. Dice, halla el plano tangente a la superficie en el punto P111. Os recuerdo que si queremos la ecuación de un plano, necesitamos un punto que pertenezca al plano, por ejemplo, el punto P, x0, y0, z0, y un vector que sea normal al plano. Ese vector normal al plano, pues puedo decir que sea el ABC. Si tenemos esos dos elementos, vector normal y punto, la ecuación del plano es A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0. Esto igual a 0. Bueno, si ahora lo que tengo es una superficie, por ejemplo, hago así, una superficie cualquiera, y me dicen que en este punto P calcule un plano que sea tangente en ese punto, a la superficie, pues el punto P es el plano, luego ya lo tendré. Y me falta el vector normal al plano. El vector normal al plano lo podemos calcular con el gradiente, porque si tengo la función, pongamos que la función la voy a llamar f, x, y, z igual a 0. Bueno, pues el vector gradiente de la función, lo que llamamos nabla f, ese vector es normal a la superficie, por lo tanto es normal al plano. Así que lo que tenemos que hacer para hallar la ecuación del plano es hacer el gradiente de la función. En la función que me han dado, el gradiente os recuerdo, esto es un vector, el gradiente os recuerdo que es la parcial con respecto a x más la parcial con respecto a y, es un operador, ¿no? Más la parcial con respecto a z, un operador vectorial. Esto lo aplicamos a la función x a la 3 y a la 2 más x z a la 3 más yxz y obtendremos ese vector normal. Bueno, pues parcial con respecto a x de esta expresión pues será 3x al cuadrado. Y como la y al cuadrado es constante, como estamos derivando con respecto a x, pues me quedará así. Con respecto a x, el siguiente sumando, pues será z elevado a la 3, ¿no? Porque la z a la 3 se considera constante, solo variable la x. Y el otro sumando, pues como hay una x sola, pues será iz. Pues eso es la componente del gradiente, la componente y. La componente j derivamos con respecto a y, que me va a quedar 2x a la 3 y más, aquí no hay una y, por lo tanto es 0, y en el otro lado pues me quedará más, el otro sumando x, su derivada xz. Y esto es la componente j, y la componente k, pues la derivada con respecto a z. Aquí no tiene z, aquí será 3z al cuadrado y la x delante, 3xz al cuadrado, y en el otro, pues, el último sumando, la derivada con respecto a z será ix. Y esto es la componente k. Bueno, como lo tengo que hacer en el punto 1, 1, pues el gradiente f para el punto 1, 1, 1, vamos sustituyendo y tendremos. Aquí tendré 3 más 1 y más 1. Esto es la y.
Luego la siguiente componente del vector, habrá aquí un 2 más 1. Esto es la j. Y la componente k, pues aquí hay un 3 y aquí hay un 1. Total, que ya tenemos nuestro vector gradiente y nuestro vector normal al plano tangente. Haciendo las últimas operaciones, pues esto me queda 5, siguiente componente 3 y siguiente componente 4. Bueno, pues este es el vector normal al plano. Así que, como hemos dicho antes, con vector normal y punto tenemos la ecuación del plano. Vamos a escribirla. 5 que multiplica a x menos 1 más 3 que multiplica a y menos 1 más 4 que multiplica a z menos 1. Y esto es igual a 0. Si lo queremos dejar más simplificado, pues tendremos 5x más 3y más 4z, y de número hay un 5 y 3, 8 y una 9. ¿No? 5 y 3, 8, no, y 4. 5 y 3, 8 y 4, 12. Un 12. Más, mejor dicho, menos, van todos con negativo, menos 12 igualada a 0. Este es el plano tangente a la superficie que me han dado en el punto 1, 1, 1.